Hola, continuamos con las prácticas. Vamos a ver lo que es el isocírculo, igual con vistas auxiliares. Vamos a hacer esta pieza con isométrico y finalmente la vamos a fabricar en tercera dimensión. Entonces ya es una práctica para englobar lo que vimos en las anteriores, y ya con esta pues quedaría claro cómo hacer isocírculos o piezas ya diseñadas en tercera dimensión en base a planos de fabricación, un modelo preliminar en 2,5D y terminar en el formato 3D. Entonces, para empezar, pues ya aquí tienen las medidas. Voy a acercar un poquito la imagen para que puedas tomar capturas de lo que es la pieza en cada de sus vistas, la vista frontal, y de este otro lado la vista lateral, y por último la vista superior. Entonces, en base a estas medidas, pues vamos a empezar a fabricar esta pieza isométrica. Y como bien sabes, pues hay que activar las herramientas de forzar cursor, punto final, punto medio. Vamos a ocupar el centro, intersecciones y perpendiculares. Entonces ya para esto, ya activado, activamos el ortomodo y finalmente el isométrico. Son los tres botoncitos que tendríamos activados. Entonces nos vamos a la capa final o la capa de línea y empezamos a dibujar nuestra pieza. Entonces damos clic donde vamos a iniciar nuestra figura. Vamos a empezarla aquí y recuerda que con la tecla F5 se hacen las líneas. Entonces ya con tu capa final, y vamos a hacer la primera línea, que vamos a simular un rectangulito sencillo, el básico, que va a ser esta parte. Entonces se nos dice que son de aquí hasta acá 80 por 40 de alto. Entonces vamos a empezar con ese rectángulo. Me dice que son 80. No se registró. Vamos a ponerle 80 por 40 por 80 y se cierra. Entonces empezamos con este rectangulito, y de altura me dice que va a tener 10. Entonces vamos a hacer el prisma rectangular para empezar. Igual con F5 lo giramos, 10 de altura, F5 40, y lo unimos con la parte y empezamos otra con F5 80 de largo y se cerraría en el punto final. Entonces empezamos con esta pieza. Ya una vez aquí empezamos a hacer las líneas que van a ser para hacer los círculos. Entonces me dice que los círculos igual van a ser el grande es 20 de diámetro y el interno es de 10. Entonces para hacer esto vamos a trazar un elipse. Entonces el comando va a ser EL y le damos elipse, y para que nos haga el isométrico vamos a teclear la letra I, enter, y aquí nos ya aparece como el centro del isocírculo. Le vamos a dar clic aquí, y me dice cuál es el radio del isocírculo, va a ser de 20. Damos enter y aquí nos da el isocírculo ya. Entonces en el caso del isocírculo, si lo queremos también girar o no te sale en la posición que es, dale F5 como si fuera un isométrico y te lo va a cambiar en varias direcciones. Entonces ya una vez que está creado, lo vamos a copiar con la herramienta de copia. Le damos copiar y lo vamos a copiar del centro hacia que me detecte el punto medio de abajo, hacia aquí, y lo creamos. Este mismo, como es el mismo diámetro, lo vamos a poner también en la parte inferior. Entonces si te fijas, aquí me faltó hacer una línea para poder cerrar el isocírculo. Entonces me faltó hacer la línea de 40.
para hacer la estructura alámbrica y que me quede completamente. Vamos a hacer la otra línea para hacer la estructura alámbrica completa del cubo y lo unimos a este punto. Entonces vamos a copiar otra vez este isocírculo, lo copiamos del punto medio hacia el punto medio de la línea inferior y ahí me lo detectó. Entonces una vez ya tenemos los dos semicírculos y me dice que el otro isométrico va a ser de 10 de radio. Entonces le ponemos L de elipse, le damos clic y le vamos a poner I de isométrico y me dice que precise el centro del círculo. Vamos a utilizar el mismo centro con un radio de 10. Le damos enter y ya nos quedó nuestro isométrico. Igual vamos a hacer la misma, copiamos este mismo, lo pegamos en el centro de abajo, igual lo pegamos en la parte superior y en la parte inferior y ya tenemos básicamente la estructura alámbrica. A partir de aquí, que sigue, pues vamos a unir nuestras líneas con la perpendicular. Entonces vamos a unir la línea y aquí nos va a marcar de dónde lo tenemos que cerrar. Vamos al F5 y que nos detecte, me está marcando el punto medio. Vamos a dejar lo que es la tangente para que me detecte. Listo, ahí sería para cerrar nuestra pieza y vamos a hacer lo mismo de la otra parte. Entonces me detecta las tangentes de que en la parte superior vamos a trazar la misma línea de manera vertical. Entonces vamos a activar la tangente o la perpendicular y esperamos a que el programa nos está detectando aquí alrededor los otros puntos donde me los llegue a detectar y me lo está detectando muy abajo. Entonces vamos a quitar la tangente para trazar la pura línea. Entonces trazamos una línea hasta ahí. Te fijas, aquí tracé la línea, se pasó, pero sí cruza por el espacio. Entonces ya una vez que está, lo seleccionamos a toda la pieza y con la herramienta de recortes pues vamos a borrar todas las líneas que no deben de ser visibles hasta aquí donde vamos. Este sí, esta no, esta la borramos. Vamos a borrar todas las piezas, todas las líneas que no serían visibles en esta figura. Esta la vamos a dejar de referencia, no sabemos si la ocupamos o no. Y vamos a borrar estas. Entonces en todas las líneas que no veríamos. Y lo mismo vamos a hacer del otro lado. Y este tampoco quedaría visible. Entonces ahí nos quedaría nuestra pieza y haríamos lo mismo de este lado. Para hacer la parte superior, ya para no entretenernos, alargar mucho el video, y me dice que la diferencia son 20, la distancia para hacer la parte superior, y haríamos lo mismo, sería un prisma. Entonces vamos a la línea y vamos a activar aquí el punto final y las que acabamos de desactivar. Entonces activamos el punto final, los que teníamos, centro geométrico, intersección y la perpendicular. Y de aquí partimos los 20 que me pide en esta dirección, 20 y los 40 de profundidad. Ahí ya tenemos la primera y me dice que va a ser de 40 también la parte de la base. De aquí hacia esta dirección va a ser 40 y 40 hacia acá.
ahí teníamos la base. Entonces a partir de aquí ya hacemos un prisma, así hacemos la parte superior. Hacia arriba me dice que van a ser, tiene de altura 20, entonces por lo pronto nos vamos a, le colocamos los 20 de altura, ...40 de profundidad y lo cerramos. De este punto igual van a ser 40 y lo cerramos en la parte superior e inferior, y de aquí hacia esta dirección van a ser otros 40 y lo cerramos en la intersección. Por último la línea del medio y las unimos y aquí ya quedaría la pieza. Entonces igual aplicamos lo mismo, cambiamos la dirección y le ponemos EL de elipse, y nos dice, le ponemos la I de isométrico, y de la estructura nos dice que va a ser un radio el grande igual de 20 y de 10. Entonces le damos clic en el punto medio, aquí nos marca el punto medio, y le ponemos los 20 para que nos quede nuestro isométrico. Igual lo vamos a copiar, lo tomamos del punto medio hacia el punto medio de esta línea que va a ser esta intersección, y en la siguiente elipse que va a ser de este punto medio y le ponemos la I de isométrico. A ver, vamos a ver, es elipse, I de isométrico, y vamos a darle clic en el punto central con 10 de radio, y este mismo lo copiamos y lo vamos a pegar en la otra posición. Y ahí asignamos los cortes, unimos las tangentes y básicamente ya tendríamos la pieza. Entonces, para no extenderlo, hasta aquí lo voy a dejar y voy a copiar ya para hacer el modelado 3D. Voy a copiar lo que es la vista superior, que es la que necesitamos para hacer nuestro isométrico, y lo voy a pegar de este lado. Entonces ya le quitamos las acotaciones que ahorita ya no las vamos a necesitar. Ya vimos que todo es de básicamente 40-20 con radios de 10. Entonces ya teniendo la estructura, nos vamos al engrane, cambiamos a modelado 3D. Y en el modelado 3D vamos a orbitar, quitamos el isométrico, ya no lo vamos a ocupar. Desactivamos el isométrico. Voy a cerrar la de comandos para hacer espacio, y lo vamos a orbitar para darle una inclinación para empezar a presionar y tirar o extruirlo. Vamos a que me aparezca el cursor para girarlo, y a ver, como estoy grabando y en tercera dimensión se pone un poquito lento. Vamos a orbitar con el comando orbit y lo vamos a inclinar en esta posición. Entonces ya y vamos a acercar el cursor a las piezas que vamos a extruir. Hacia arriba le vamos a dar una altura de 10. Este cuadro
Si recuerdan, eran 10 más los 20 de altura, por lo tanto van a ser 30. Y igual vamos a incrementar esta parte que eran 10 de altura. Entonces básicamente hasta aquí ya tenemos la posición. Lo vamos a regresar. Acuérdense que aquí le cambiamos la vista, lo voy a cambiar a estructura alámbrica o lo puedo poner en conceptual para que se vea un poco más claro. Y ya tenemos básicamente el 80% construido. De ahí que sigue, pues me voy a ir a una de las vistas personalizadas. Me voy a ir a la vista frontal para ver de frente la pieza. Entonces ya una vez que está la vista frontal, voy a hacer un círculo en vez de hacer una elipse, porque ya no estoy y del punto medio hacia aquí voy a hacer este círculo. Entonces ya dibujé esta pieza. Vamos a orbitarlo con comando orbit y lo vamos a presionar y tirar con 40 de profundidad. Entonces igual le damos clic y seleccionamos la pieza y le ponemos 40 de profundidad. Y como puedes ver, pues ya está diseñado. Y a partir de aquí ya nos faltaría nada más el último círculo para hacer la perforación. Hacemos otro círculo y que sea de centro radio, que sea del punto medio, y eran 10 de profundidad. Enter, y lo vamos a presionar y tirar para hacer la perforación. Entonces de aquí hacia el fondo van a ser 40 y la otra mitad del semicírculo, aquí ya me lo detectó, hacia allá van a ser 40 y deberíamos de tener ya la perforación. Entonces básicamente con eso hacemos la pieza en tercera dimensión. Y parecer no se extruyó. Ya está la perforación aquí. Para perforar. Entonces, y así nos quedaría ya la pieza en tercera dimensión. Ahora sí, si lo orbitamos, corroboramos que ya esté y ya está completamente. Entonces ya la podemos cambiar al modo realista o la parte estructural, como la necesiten o como te lo pida la práctica. Y así nos quedaría básicamente nuestra pieza en tercera dimensión. Y igual lo dejamos en estructura alámbrica, pues básicamente es lo que hicimos en la tercera dimensión. Pues hasta aquí el video. Como pudiste ver, es más fácil hacerlo en 3D que hacer la parte isométrica. Entonces hay que utilizar básicamente las distintas vistas. La diferencia que vimos en esta práctica, pues ya vimos la vista personalizada y cambiamos las vistas para poder extruir y hacer las perforaciones que se requerían. Entonces hasta aquí el video de hoy.